En septiembre del 2000, en plena cumbre de Camp David, que se intentaba definir el futuro de Jerusalén, se llevó a cabo la segunda intifada. Seguimos analizando el conflicto entre israelíes y palestinos a la luz de los acuerdos de Oslo, este intento de negociar una paz para apaciguar el conflicto. Seguimos conectados con el señor Gabriel Chocrón, quien nos está dando su análisis y su perspectiva para ayudarnos a entender precisamente cómo los acuerdos de Oslo influyeron en el proceso de paz y si están vigentes o no actualmente. Señor Gabriel, en este punto, ¿qué argumentos esgrime Israel para defender su postura en el conflicto? Yo creo que en primer lugar, lo más básico que es la seguridad frente al terrorismo. Lamentablemente, como mencionabas, en septiembre del año 2000 comienza lo que se llamó después la segunda intifada, donde más de 1000 israelíes, en su gran mayoría civiles, fueron asesinados brutalmente en atentados terroristas perpetrados por palestinos, muchos de ellos dentro del territorio israelí, a veces con bombas suicidas en pizzerías, en discotecas o en hoteles durante ceremonias religiosas. Lamentablemente un amplio abanico de todo tipo de atentados terroristas, y en ese momento Israel tiene que tomar las riendas de la seguridad, algo que en principio debía ser responsabilidad de la Autoridad Nacional Palestina, que debía asegurarse que no hubiera terrorismo que emanara de sus territorios. Israel toma las riendas de la seguridad y sale a un operativo para frenar todo el terrorismo que salía de los territorios de la Autoridad Nacional Palestina, y también construye lo que después se conoce como la valla de seguridad entre Cisjordania, la Franja de Gaza y el territorio israelí, para evitar que hayan infiltraciones de terroristas palestinos desde los territorios hacia Israel. Israel realmente con eso toma la postura de que frente a todo, incluso por encima del deseo de tener la paz, el principal deseo es sobrevivir y que no asesinen a civiles en las calles del país. Y por eso Israel, como decíamos, toma las riendas de esto y empieza un operativo a gran escala en los territorios, que hasta hoy en día mantiene ciertos elementos dentro del terreno, incluso en zonas A y B. Hasta hoy en día, en el año 2023, cuando Israel tiene información de inteligencia de que un terrorista palestino va a salir de los territorios a perpetrar un atentado en territorio israelí, Israel muchas veces entra a las zonas A y B a evitar estas organizaciones o estas planificaciones terroristas, y eso es algo que para Israel es crucial. Yo, como ciudadano israelí, mi principal exigencia hacia el gobierno de Israel es que pueda asegurarme a mí, a mis hijos, a mi familia y a todos los ciudadanos de Israel, y eso es algo que realmente no se puede negociar. Más allá de eso, Israel durante todos los años, desde el 2000 en adelante, a pesar de estar continuamente sumido en ataques terroristas de los territorios, Israel más de una vez se acercó a la Autoridad Palestina y ofreció un acuerdo de paz definitivo, por lo menos acercarse a un acuerdo de paz definitivo. Llegaron a ofrecer incluso un 97% de los territorios de Cisjordania y un 100% de la Franja de Gaza a cambio de la paz, pero lamentablemente la respuesta que recibimos una y otra vez del otro lado fue un no rotundo. Por todo tipo de iniciativas que después vamos a conversar cuando hablemos un poco de la perspectiva palestina, y todo tipo de elementos que para ellos son importantes dentro de esta negociación, y en los cuales Israel tampoco estaba dispuesto a ceder, porque de alguna forma garantizaría el fin de Israel como un Estado judío. Y eso es algo muy importante, porque realmente cuando la Autoridad Palestina, o en ese momento la OLP, reconoce el derecho o la existencia del Estado de Israel, no reconoce la existencia del Estado de Israel como un Estado judío, sino simplemente lo reconoce como un Estado. Y eso hace que quede después en duda de si el Estado de Israel tiene derecho a mantenerse como un Estado con una mayoría judía, el único Estado judío en toda la región y en todo el mundo en realidad, que es algo que la Autoridad Palestina hasta hoy en día no acepta, y que incluso a través de diferentes iniciativas, cosas que para ellos dentro de su ideología son realmente centrales, busca de alguna forma acabar con eso. De más está decir que justamente en los últimos 3 años hemos vivido un renacimiento, podríamos decir, de las propuestas de paz en esta región. Hace 3 años se firmaron los acuerdos de Abraham, en principio con Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein, luego con Marruecos y también con Sudán, y realmente Israel aquí muestra que está abierto a generar una región mucho más pacífica, una región donde estemos centrados en ver hacia el futuro y no ver tanto hacia el pasado y no ver tanto hacia lo que nos divide y donde están los puntos de conflicto, sino ver qué podemos construir para nuestros hijos y para las generaciones futuras. Y se habla incluso, vimos este último fin de semana, de un posible acuerdo de paz con Arabia Saudita, tal vez el mayor exponente del mundo árabe aquí en la región del Medio Oriente, que sin duda sería un cambio muy importante para la región y que seguiría fortaleciendo este espíritu de paz que se quiere construir en una zona tan marcada por el conflicto como lo es el Medio Oriente.
Escuchamos los argumentos de Israel con respecto al conflicto. Señor Gabriel, yo le pido que me siga acompañando, me corresponde hacer una pequeña pausa y seguimos desentrañando todo lo que está alrededor de este conflicto histórico, que la verdad es que tiene años estando muy presente en la dinámica del Medio Oriente. Al regreso, por supuesto, a la luz de los acuerdos de Oslo y la creación de la Autoridad Palestina, analizamos precisamente los argumentos de los palestinos con respecto al conflicto. Hacemos pausa y ya regresamos.